Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. Para este segundo bloque tenemos la suerte de tener a un colega, un amigo, quien cuando le comentamos nuestra idea de este programa nos dijo: contá con mi presencia. Así que no quedan más que palabras de agradecimiento para Miguel Riquelme, con el cual tuvimos esta hermosa charla que vamos a disfrutar durante todo este segundo bloque. Un programa, un sentimiento. Estás escuchando Sin Conexión por LT17 Radio Provincia de Misiones. Buenas tardes, Miguel. Bueno, muchas gracias por venir. La primera vez que te tenemos en el programa, no vamos a entrar con cosas que te puedan endiosar porque no te gustan. Ojalá sea otras más. Buscamos el tema, ¿no? Y decidimos, como pasó en el primer bloque, escuchar el discurso. Y me puse a pensar, y acá como hombre de radio decía, quedé con esa idea, ¿será que vale la pena 18 minutos de García Márquez, todo lo que está diciendo? Sí, vale la pena. Creo que vale la pena. ¿Por qué no? Entre tanta información, entre nuestro programa de entretenimiento y tener la posibilidad de traerlo en voz y viva esa palabra de García Márquez, más allá de todo lo que simbolizaba esa entrega del premio Nobel, ¿no? En 1982, después de todo lo que recorrió su obra, y dije, bueno, Miguel me va a saber comentar en su apreciación, no solamente en su obra literaria, sino también en lo que significa en ese contexto sociopolítico, que es lo que tanto te gusta también, ¿no? Poder entender y a ver qué tanta realidad tiene en estos días y qué asoma. Por eso estás acá. Bien. Primero que nada, quería agradecerte que a partir de esta sugerencia que me hiciste de visitar el programa y de hablar de esto, volví a leer el discurso. Es decir, yo en este caso no lo oí, digamos, tenía la opción de escucharlo, pero no sé por qué tenía la intuición también que era un texto escrito para ser leído. Y en ese sentido confío en eso, digamos, me parece que eso es así. Entonces, hay una estudiosa, creo que rumana, que decía que ensayo es todo aquel texto que te obliga a alejarte de él para pensarlo. Y claro, vos decías recién, vale la pena 18 minutos de García Márquez. Sí, pero no son cualquier tramo de tiempo. No es lo mismo 18 minutos de García Márquez que cualquier otra colección de minutos de cualquier otra persona, ¿no? Porque en este texto de García Márquez hay una cantidad tal de vínculos a otras cosas, no solamente Pigafetta, que es de donde parte, maravillosamente bien además. Homero Signatevene decía que si un texto cualquiera no atrapa a su lector en las primeras 4 líneas, pues ya no cumplió su misión, digamos. Y vos lees los 2 primeros renglones de García Márquez y ya estás adentro del mundo de García Márquez. Sí, es verdad. Con 4 palabritas, que es lo que hizo toda su vida, esa es su gran maestría, ¿no? Entonces a partir de ahí te dan ganas de leer a Pigafetta, te dan ganas de volver a leer los cronistas de Indias, de volver a... Es un universo de lecturas el que está en 18 minutos. Y también es una visión del mundo, sobre todo es una visión de Latinoamérica, por latinoamericanos, y es una desmitificación del realismo mágico. Me parece que es el texto más abrumadoramente lapidario para con esa etiqueta que le pusieron a la obra de García Márquez y de otros contemporáneos suyos o predecesores. Porque, ¿qué dice García Márquez? Yo no estoy inventando nada, estas cosas pasan. Pasan en América Latina permanente. América Latina, una palabra que otro día charlamos en todo caso, porque no me gusta tanto, ¿no? En nuestra América en todo caso, claro. Pasan permanentemente, pasan todo el tiempo. Y uno se pregunta a veces por qué, y hay muchos por qué, hay muchas explicaciones para eso. Siempre quiso correrse de esa idea de etiquetas que tantos los críticos como nosotros supimos concebir, esa idea de catalogar, ¿sí? Y creo que viene prendida de la falsa idea de querer interpretar algo y colocar en una bolsa lo que es más o menos parecido, ¿no? Sí. Y es lo que me imagino que García Márquez, con su poca modestia, pero también real, trata de limpiarse de eso y de entender todo esto que vos contaste al principio, ¿no? De esa construcción de esa América Latina, digamos, de esos
esa cantidad de años de construcción que está volcada, digamos, en esa generación de autores que fueron, digamos, el gran puntapié para leer otras grandes obras maravillosas que dieron estos últimos 20, 30 años. Fíjate que en ese texto yo te decía recién, es lapidario para con lo que se llama el realismo mágico, porque me parece que lo que él dice, y eso está en el último tramo del texto, está muy claro, habla de ustedes y de nosotros, habla de este lado del mar y del otro lado del mar, refiriéndose obviamente a Europa, sobre todo a Europa, ¿no? Y América. De alguna manera esta forma de ver nuestra literatura como una cosa exótica. Yo me acuerdo, hay un viajero inglés, Knivet, del siglo 1500 y tanto, siglo XVI, que naufraga un barco inglés frente a las costas de lo que sería Salvador de Bahía en Brasil, y en su libro de viajes cuenta todo su periplo hasta llegar prácticamente a Punta Arenas, ¿no? Escapándose, etc. Y hay en ese libro una descripción de un cocodrilo. Ahora, ¿cómo describe un tipo que en su vida vio un cocodrilo? Que lo más grande que he visto probablemente es una variedad de iguana de las Islas Canarias, que además de Inglaterra queda lejos. Entonces la descripción es desopilante, porque cumplía dos funciones esa explicación. Primero, yo estuve ahí y vi este bicho extrañísimo, esta especie de dragón, bla 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 bla. Tenés que leer esa descripción. Tiene que impresionar además, porque el intrépido, el aventurero, el viajero es él. Entonces, ¿qué hace García Márquez? Dice, sí, nosotros tenemos cocodrilos, de hecho también hay en África y en Australia. O sea, hay cocodrilos fuera de Europa que no son iguanas grandotas, son cocodrilos y nosotros los conocemos bien. Son de esta manera o de esta otra manera. A ustedes les queda cómodo ver al cocodrilo como un dragón que corre tan rápido como un ciervo y cosas por el estilo. Claro. Para nosotros eso no es así, porque además lo podemos comer, ¿no? Claro. Digamos, esto no lo dice García Márquez, lo estoy inventando yo, pero de alguna manera lo que está argumentando es esto. Esta realidad mágica que ustedes ven es nuestra realidad de todos los días, desgraciadamente. Claro. Y ustedes no están ausentes de las explicaciones de estas realidades, dice también. Sí. Esconde, esto no esconde, en un principio de su discurso habla mucho, ¿no? Y va dando muchos ejemplos dice que tanta fantasía no pegaba a la realidad, y habla del oro que salía de Potosí, de la estatua que estuvo colocada en un lugar y que se compró en un galpón, digamos. Entonces es como otro. Eso no la sabía. Claro, ¿viste? Entonces decía el Ney que sirve para otro tipo, ¿no? Y como también uno da la idea de decir, nuestra historia es tan buena y tan rica de todos estos recursos que hace ni falta imaginarlos, sino falta conectarlos en una historia. Entonces eso creo que funciona, y también tenía mucho que ver con su obra, ¿no? Porque 7 generaciones de Buendía tuvieron que hacer árboles genealógicos, tuvieron que entender quién explicaba a quién trajo a quién descendía a quién. Me hace acordar mucho, por ejemplo, esta serie Dark que está pasando, tipo que la gente intenta colocar piezas para poder perderse, con el atenuante de que estamos en un tiempo donde nuestro déficit de atención es menor. Bien, ahí está, me encantó eso, porque eso vuelve a conectar con lo que decías al principio. La academia suele tomarse de algunas situaciones sociológicas que son pasajeras, pero las instala como definitivas, ¿no? Entonces, en alguna época estuvieron todos estos estudios los llamados estudios de la recepción, ¿no? Entonces, cuidado que la influencia de los medios no es tanta como parece, porque el que recibe, el que recepta también opina, también interactúa, se corre, no acepta. Bueno, si analizamos hoy la situación del impacto que tienen los medios hegemónicos sobre la opinión generalizada de la población, y tratamos de explicar por qué una ciudad entera, Avellaneda, provincia de Santa Fe, se moviliza para defender a quien los estafó y los dejó a todos en la calle. Claro. Bueno, hablemos de vuelta de la teoría de la recepción. Hoy muy globalizado, me interesa la palabra el loafer. Claro. Me gusta mucho esa palabra. Y lo otro es esto que vos decías recién. Bueno, otra serie de estudios habla de cuánta atención presta la gente. Entonces dice un video de YouTube
qué sé yo, el visitante promedio no pasa del minuto y tanto, o algunos ya lo están achicando todavía más, entonces nacen las nuevas formas que aprovechan porcentajes todavía mucho menores del tiempo, y entonces los contenidos son mucho más comprimidos. Y yo vuelvo a plantear la misma historia de siempre. Alguna vez Antonio Tarrego Ross lo entrevistaban un poco chicaneramente y le preguntaban por qué él usaba un jean y no estaba con una bombacha y con... ¿no? Claro. Es un músico folclórico, sí, porque no está vestido de bombacha, ya que claro, está criticando esta situación del consumo. Y él dijo, bueno, te desafío, vamos juntos al centro de esta ciudad, a ver si encontramos algún negocio que venda bombachas a Bataraza, me compras y me pongo. Entonces, ante la ausencia de alternativas que propongan 18 minutos gloriosos de excelente literatura, que además promueven la mirada hacia un universo entero de otras literaturas, hacia una enorme biblioteca, le oponemos una cantidad infame de pequeños contenidos casi sin sentido, o con sentidos muy apocados, de tan recortados que están, ya casi ni llegan a ser un objeto del pensar, digamos. No son haiku, porque tampoco se toman tanto laburo. Sí. Ojalá lo fueran. Sí. Entonces, estoy hablando como un viejo carcamán, pero digo, te estamos entendiendo. No hay una alternativa, o hay muy pocas, a esta cuestión que de alguna manera está también esbozada ahí. Para poder contar nuestras historias desmesuradas, no queda otro camino que la novela y el barroquismo, si vos querés. Volviendo al discurso, ¿no? Ese año, 1982, sí, lo que sucedía, contanos más o menos cuál era la impresión cuando volviste con el texto, qué se te vino a la memoria, digamos, en esa situación. Fue un año, son muchas cosas mezcladas, ¿no? Lo primero que me impactó de verlo ahí recibiendo el premio es que él se llevó su grupo de vallenato y sus bailarines y se puso a bailar allá. Claro. Nada que no hubiera hecho en Colombia. Total. Ahora, ¿cómo lo ven los suecos? Uy, mirá el exótico o claro, me imagino, ¿no? Supongo. Les habrá llamado la atención, por lo menos. Sí. Pero para él fue la cosa más natural del mundo. Y me parece que es así, digamos, como si lo hubiéramos ganado. Nosotros llevamos a los hermanos Núñez, claro, y los amigos del Centro de Conocimiento, armamos una pachanga chamamecera allá y claro, chau. Nos van a mirar como raros, pero le va a gustar. Posiblemente, pero nosotros estamos haciendo lo que nos nace hacer, digamos, en el caso que nosotros dos fuéramos fanáticos del chamamé. Y ahí rompe, ¿no? Esa idea de la palabra sublime, como dijiste al principio, la academia, ¿no? Sobre todo siempre está la academia de cine, la academia del arte, de las letras, y bueno, decir, romper la forma de lo correcto, y rarísimo hablar que son las academias las que premian al arte y cómo es el arte en concepto. Podríamos entrar a hablar un montón de cosas. Una vez tuve la suerte, cuando recién comenzaba por acá a armarse lo que después fue el Museo de Arte Contemporáneo, pero el primer movimiento en torno del MACUNAM fue una serie de becas que otorgó la Fundación Antorchas. Entonces tuvimos la suerte de que a Misiones vinieran tipos grosísimos de las artes plásticas argentinas de hace más o menos 10, 15 años atrás, ¿no? Qué sé yo, tipos muy grosos. Un solo nombre hoy de los muchos que vinieron, Luis Felipe Noé. El Yuyo Noé estuvo acá, tuvimos la suerte de entrevistarlo, y en algún momento hablábamos de esto mismo, de la crítica, un poco un tema que vos tirabas hoy más temprano. Sí. Y Noé decía, la crítica no tiene más remedio que trabajar con el pasado. ¿Cuál es la serie de elementos que utiliza para el análisis de una obra que no sean los elementos conocidos por el crítico? Digamos, para no ser tan drástico ni tan generalista, la gran mayoría de la crítica no tiene más remedio que utilizar esto, ¿no? Y no son tantos los críticos que logran ver en algo que no conocían, o algún aspecto del arte de un artista cualquiera, aquello que todavía no ha sido hecho. Si bien a veces es fácil de ver, el tema es hacia dónde va, y valorar es lo más complejo, que es la tarea que un buen crítico tendría. Entonces, partiendo de esta cuestión, seguramente la academia tiene ese problema. No tiene más remedio que laburar con el pasado, ¿no? Que quedarse por allí. Y muchos hacen de eso un dogma. Una cosa es ser consciente de que yo no tengo más elementos para el análisis que estos que me han sido dados por la historia del género que investigo. Bien. Y bueno, tratar de salir de esa trampa y ver para dónde está yendo la cosa. No son tantos los que hacen eso. Y después están los dueños de la verdad. Entonces, si Platón dijo A, B y C, pues ya está dicho. Claro. No, mi amigo, no, capaz que allá en el Oriente hacen otra cosa y se saludan de otro modo, yo qué sé. Para finalizar la parte del discurso, Miguel, bueno, todos esos hechos históricos y todo lo que estuviste comentando y explicando, ¿cómo lo traemos
a ¿cuántos años? 37 años, bueno. 35, ¿no? Acá, desde los dos ámbitos, ¿no? Desde nuestro lugar actual, de cómo nos estamos conformando ahora, y desde el poder de la literatura. Me parece interesante el pensamiento porque sé que sos un hombre que lee bastante y está en conexión con los nuevos bestsellers o las nuevas voces, ¿no? Digamos, de cómo pintan, cómo sería un discurso de esa Latinoamérica, ¿no? De si tendría que darlo a alguien hoy. Mira, vos sabés que nuestra historia, por ejemplo, sigue dando mucha y buena literatura para aquellos que siguen tirando de ese hilo, ¿no? Hay grandes escritores en Colombia, en México. Aparecen temas nuevos, pero que abrevan exactamente del mismo modo en la fuente. Pienso en el fútbol, ese universo mítico que de algún modo también ha terminado conformando el fútbol con sus propios panteones, sus dioses, su gente intocable. Por ejemplo, yo no admitiría que nadie toque a Maradona, no importa lo que haga. Es Dios, punto, no se discute más. Como Diego la academia, tal cual, desde el pasado. Diego es Dios. Sobre Diego no acepto ningún tipo de objeción y o discusión, nada. Bueno, hay un universo literario bellísimo, claro, que desde hace muchos años se viene como cada vez haciendo más fuerte, ¿no? Y hay toda una gran camada de nuevos escritores. Pienso en Juan Villoro, mexicano, escribe maravillosamente bien, donde uno encuentra los rastros, la persistencia de cierto modo de hacer literatura, ese gusto por trabajar la palabra delicadamente, digamos, y sobre todo eso es muy, muy propio de los escritores de estas regiones más cálidas. Y después está ese otro grupo más oscuro que también sigue trabajando aquellas mismas cosas que alguna vez trabajó Netti, con la misma economía del lenguaje, con la misma sequedad narrativa, con nuevos temas. Es decir, hay muchos cambios, porque la realidad ha cambiado mucho, claro, las cosas han cambiado mucho, hay una cantidad enorme de temas y de modos que la literatura tiene que tomar. Incluso las discusiones sobre género aparecen hoy volcadas a la literatura con más o menos eficacia, pero ahí están, todo eso está. Pero si uno escarba un poquito se da cuenta que las grandes líneas sobre, por un lado, el modo de la escritura, los estilos, y ahí me parece, seguramente habrá gente que se va a enojar conmigo con esto, que no coincida, y está bien. Hay un modo latinoamericano o un modo americano, porque el propio García Márquez en el discurso lo dice, mi maestro Faulkner. Sí, es verdad. Desde el Mississippi para abajo uno puede encontrar... Ya lo dijo una vez, dijo, sí. 3 últimos conceptos que están en el libro y que seguramente lo podemos hablar, ¿no? Pandemia, insomnio y soledad. ¿Cómo se conjugan tanto en mes de día 120 de cuarentena? Y el desorden que nos ha generado. Bueno, y eso es otra cosa. Alguna vez con un amigo común, Café Azar, nos tocó en suerte estar en Brasil, acá cerquita, en Santa Rosa, una invitación de un amigo muy querido, Claudio Honer, un gran escritor, gran músico, compositor, en fin, muchas cosas, y además también es un gran animador cultural. En algún momento organizó una serie de eventos que se llamaron Resistencia y tuve la oportunidad de participar de uno de ellos. Y uno de los temas que surgía de ahí, de la conversa esta, era el tema de cómo el artista, sin proponérselo, se convierte en una especie de vigía de las situaciones cualesquiera que nos toquen vivir. Te avisa con tiempo, por decirlo en criollo. Si vas a encontrar seguramente en obras como cuadros, como canciones, como poemas, como novelas, cosas que te estaban anticipando lo que después iba a pasar. Yo en aquella charla usaba un ejemplo, una canción de Serrat que se llama Disculpe el Señor. Si vos entras a buscar a ver cuándo la compuso, es cuando empezaban a aparecer los primeros casos de migrantes del norte de África, del Oriente Próximo, como dicen los españoles, en Europa, sobre todo España e Italia. Nada hacía pensar, o sí, aquel que está preparado para ver los fenómenos de nuevo, está atento a aquello que puede llegar a ocurrir, sí, sabía que esto podía llegar a declinar, a derivar en esta cuestión de migraciones masivas, muertes en el Mediterráneo, etcétera, que pasaron. En Disculpe el Señor, todo eso ya está dicho. 10 años antes quizá de que los hechos se desataran y llegaran a las situaciones después descritas por nosotros, por los medios de comunicación, por la prensa, etcétera. Creo que el artista tiene ese trabajo. No lo sabe, pero lo tiene. Claro. Entonces, aquellos que son más sensibles, más atentos y tienen más recursos, pueden contar mejor lo que va a pasar. Y lo hacen. Podríamos cerrar esta columna con esa canción. ¿Qué te parece? Sería muy bueno. ¿Sí? Vos hablabas hoy también de
antes de entrar acá, ¿no? Sí. De lo que algunos llaman el surrealismo latinoamericano. Tampoco me gusta esa idea. Pero bueno, vamos a ponerle un nombre, ya que hay que poner etiquetas. Claro. Hay una cantidad enorme de canciones maravillosas, latinoamericanas, o sea, de toda América, que juegan con estas cosas, ¿no? Hay una canción mexicana que yo conocí también a partir de una versión de Serrat, está en su disco Tarrés Serrat, aquel que tiene la foto de Serrat mirándose al espejo. Sí. Esa canción se llama La Maquinita, es anónima, y es un modo muy mexicano, muy en broma, de tomarse la muerte. Lo que se describe en La Maquinita es una masacre colosal del estilo de las perpetradas en la Guerra Civil Mexicana de principios del siglo XX. Pero es la historia de una maquinita. ¿Qué sé yo? Aquella de la que solamente recuerdo el estribillo, pero creo que así se llama: son tus perjúmenes, mujer. La palabra perjúmenes no existe. Pero acá inventamos palabras todo el tiempo. Claro. La última, Miguel, y nos despedimos. García Márquez, infinidad de textos para leer. El preferido tuyo, el que te lleve y el más blando, ¿no? Para decir, bueno, para esta generación que nos cuesta agarrarnos a leer, bueno, y lo vamos a encontrar un PDF. Me lo pasaron hace poco. Yo solo quería hacer una llamada por teléfono. Cuenta la historia esta chica que se queda a la vera de la ruta y quería tomar por teléfono. Es una cosa de loco. Sí, yo leí eso y dije, ¿por qué no llegan estas cosas a las manos? Si uno no investiga o no tiene, digamos, no tenemos la culpa de que esté todo ahí y siempre lo busquemos mañana. Yo en el 82, que es el año en el que él gana el Nobel, tenía 17 años. Y no sé por qué, creo que compré una promoción. En esa época existía el club de lectores y yo era socio. Entonces eran 2 libros al precio de uno. Uno era 100 años de soledad y el otro era un libro de Carlos Fuentes, también escritor mexicano. 100 años de soledad lo leí en 2 tardes, en 2 siestas. Me acuerdo de la hora, la circunstancia, la época del año que era, todo. 100 años de soledad es un libro que te devora. O sea, uno no lo lee, el libro te obliga a leer. Y ese fue mi ingreso por esa puerta entre el mundo de García Márquez. Después me compré una serie de cuentos que llaman Ojos de Perro Azul. Después compré El Otoño del Patriarca, que es otra cosa, muy diferente. Bien. Y ahí me encontré con esta dificultad de tener que avanzar y retroceder, porque es una novela más compleja, más larga, técnicamente mucho más ardua. Ahí hay un paréntesis en la entrevista que escuchamos en el programa anterior que el colega Caicedo le hacía a García Márquez, donde él va a una escuela de filosofía y le dice a García Márquez, le muestra los resultados, que el 40% que había comprado esta obra que vos dijiste, esta novela, no terminó la página 40. Y entonces él le dijo que a él le gustaba que hagan esa misma encuesta con otras grandes obras como El Quijote y como claro. Y ahí es donde le dijo, claro. El autor no tiene, claro, ahí habló, digamos, de el índice de alfabetización que tenía Colombia en esa época, que era el 40% de gente analfabeta, y que lo que hace el autor es colocar la obra de su pensamiento, de lo que está creyendo, digamos, y que si no se entiende ahora, va a pasar el tiempo y la gente lo va a volver a tocar y lo va a volver a retomar. Digamos, y ahí el mensaje claro es que el autor tiene que dejar lo que piensa y lo que cree lo que quiere en la obra. Exactamente. No lo que quieren lo que decíamos los críticos o los editores. Exacto. O los editores, que son los que el editor hace lo mismo que el crítico. Y pasa mucho en el cine y pasa mucho en la música. Vos que trabajás tanto con la música. ¿La pegaste contra el tema? Haceme 5 más de estos. Siempre en re, claro. Sí, tal cual, siempre en re, que la tenemos segura. Y el tipo no quiere hacer más eso, se pudrió de cantar esa canción, no la quiere oír más, él no la quiere oír más. Sí, bueno, entonces, volviendo a García Márquez, después leí casi todo lo que cayó de García Márquez en mis manos, pero al mismo tiempo, esa ventana del Otoño del Patriarca me abrió a El Señor Presidente. Es decir, todas las otras novelas de grandes escritores de nuestra América que hablan de la misma cuestión, del dictador, yo supremo, y ahí vas a Paraguay, vas a Guatemala, vas a novelas anteriores a esa, que, como decía Borges, cada gran texto construye su propia genealogía. Claro. Así, seguramente novelas anteriores estaban prefigurando la necesidad de hablar sobre el dictador de nuestra América. Pero la perfección está en esa obra de García Márquez. Claro. O uno de los puntos importantes está ahí, ¿no? Y eso te obliga a ir para atrás y ver las otras. Y ahí está, ¿no? Sí. Cerrando la charla, era la urgencia de esos escritores en esa época y los temas que rondaban. Y como dijiste vos, en los nuevos, hay muchos nuevos grandes temas, digamos, que atañan a Latinoamérica, digamos, ahora de poder escribirlos y que bueno que
atrapan a esas generaciones viejas y de lectores y de los nuevos, que creo que la lectura siempre, y más que nunca en este mundo tan virtual, no sé si se da conmigo, digamos, cuesta tanto, ¿no? Dedicarles, hoy me decís, yo te escuchaba 2 siestas y 700 páginas en 2 siestas. Sí. Es mucho y es poco porque, digamos, tiene de nuevo que ver con la eficacia del escritor, con que la novela llega a tu vida en el momento exacto. También. Porque me gusta mucho, vuelvo a citar a Borges. Él dice que si no podés pasar de la página 40 de un libro cualquiera, pues dejarlo. Claro. Volvé a agarrarlo dentro de un tiempo. Porque en ese momento de tu vida, ese libro no fue escrito para vos. Aún no ha sido escrito para vos, dice Borges, mucho mejor que yo. Entonces, qué sé yo, como anécdota personal, me encontré tirado un día de lluvia terrible en La Plata, una novela gordísima, como de 800 páginas, que se llama Los años de perro. Te lo encontraste tirado. Me lo tirado, sí. Estaba tirado en el freezer de una casa. ¿Por qué en vez de tirar libros no los regalan? Nunca lo voy a entender. Me encantó que estaba ahí. Me encantó que estuviera tirado. Calle 57, casi 12, en La Plata. Nunca me olvidé del lugar. Y me pasaba eso, no podía pasar de la página 12. No podía pasar. Porque el libro está escrito, se llama Los años de perro, de Günter Grass, precisamente desde la memoria de un perro. Entonces da saltos temporales, pero desde la perspectiva de un perro. El día que pasé esa página, casi digo una palabra impropia para el horario, la leí también rapidísimo. Solo que pasaron entre esa primera lectura y la siguiente 6 años. Yo ya estaba en Misiones. Mira vos. Tuve la perspicacia de hacerle caso a Borges y guardarla. No tirarla. Ni la tiré ni la regalé. Miguel, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Comunicate con nosotros al 03 764 64 79 64.